ardiendo el panorama político con las declaraciones de Felipe González, que hoy ha cargado contra Pedro Sánchez, contra el gobierno, que ha dicho que va a votar en blanco si Sánchez se presenta y que ha pedido expulsar del PSOE al Partido Socialista, del Partido Socialista Pedro Sánchez, no salir él. Acaba de pronunciarse el arco parlamentario entero, empezando por Feijóo. Hoy he hecho unas declaraciones, Felipe González, me remito a ellas, ¿no? Digo, oiga, esto no es el Partido Socialista, ¿eh? Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo. Se reúne él consigo mismo y es la Junta Universal. Esto, cuidado, un partido político no lo puede expropiar nadie. Feijóo suscribiendo las palabras de Felipe González, pero es que acaba de contestar el Grupo Parlamentario Socialista. Collantes. Acaba de responder también el gobierno, Javier, porque el azote del PSOE hoy tiene nombre propio, es Felipe González. Durante ese coloquio ha llegado a comparar incluso a Pedro Sánchez con Donald Trump por esa expresión que le dedicaba a Óscar Puente, la de puto amo. Dice Felipe González que un puto amo lo único que necesita son siervos, y ha respondido Patxi López criticando esta deriva y asegurando que le sorprende, que no entiende cómo un dios como Felipe González puede estar criticando a un puto amo como Pedro Sánchez. Da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país. Y que Dios ataque al puto amo, pues me parece que no tiene por dónde cogerlo. Está tirado con mucha puntería y mucha mala leche, si nos dejan decirlo así, el comentario de Patxi López, porque efectivamente Dios era como se refería Alfonso Guerra y el Partido Socialista a Felipe González en su día. Ahora Felipe González habla del líder del PSOE como puto amo. En fin, lo que hay ahora mismo es un incendio servido por las palabras de Felipe, estas. El azote de Sánchez Querría haber visto un análisis autocrítico en mi partido. vuelve a la carga. Que no haya presupuesto es una clara violación de la Constitución. Felipe González desatado. Acusa al presidente de violar la Constitución y asegura que prefiere votar en blanco antes que a él. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. El expresidente socialista entra a la carga por la falta de autocrítica tras la debacle electoral del Partido Socialista en Aragón y aprovecha el río revuelto para penalizar sus pactos con Bildu. Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con Vox. Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu. Felipe González sigue evocando al pasado para dar lecciones y pedir elecciones. Pues yo convoqué elecciones porque no podía presentar presupuestos. Tanto si no hay presupuestos que convoquen elecciones. Y a los que aseguran que ya no es socialista, les dedica estas palabras. ¿Por qué voy a dejar el carnet del PSOE? Si alguien quiere dejar el PSOE, que lo deje el que lo destroce. González tira de ironía para marcar aún más distancia con Sánchez. Yo tengo la impresión en este momento de que Sánchez cuenta los días en los que ya ha superado el tiempo que gobernó, que era Zapatero, ¿no? Zapatero, sí. Pasado mañana a lo mejor quiere llegar a superar el tiempo en el que yo estuve, que estuve demasiado tiempo. Y lanza un augurio con dardo a Tezanos. La derecha va a ser abrumadoramente mayoritaria. ¿Alguien lo niega? Sí, Tezanos. Por tanto, que le hagan caso rápidamente a Tezanos antes de que se equivoque. El afán de Felipe González con el actual gobierno es tal que no puede evitar comentar la última propuesta de prohibir las redes sociales a menores. Estamos en contra de los grandes tenedores de redes sociales. Pero de TikTok mejor no hablemos. Mejor no hablar, no vayan a ser hoy demasiados los titulares. Sánchez puto amo. Felipe en 1982 efectivamente era referido por Alfonso Guerra como Dios, porque entonces tenía el control del gobierno, el control del partido, el control orgánico y la línea de decisiones como la propia OTAN. Pero para Felipe hoy lo peligroso es el mucho poder que controla Pedro Sánchez, aparentemente. Javier Gallego, carne cruda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Buenas tardes. Pues con las palomitas aquí, ¿y esto cómo lo lees? A ver,
Felipe González lleva ya muchísimo tiempo trabajando mucho más para la derecha que para la izquierda. Un PSOE que no es especialmente obrero y socialista, lo es mucho más de lo que lo puede ser Felipe González, que no hay que olvidar que fue el señor que inició todo el proceso de privatizaciones de las empresas públicas y de las eléctricas para luego colocarse en una de ellas. Es decir, el presidente que trajo el neoliberalismo a España, el presidente que convirtió un partido marxista en partido socioliberal, el presidente de los contratos basura, el presidente que, bueno, finalmente hizo caer al primer Pedro Sánchez porque este no quería votar a Rajoy en la investidura del Partido Popular. Es decir, ese presidente que ha sido el introductor del liberalismo en nuestro país y que ha estado siempre en realidad virando hacia la derecha. No está para dar lecciones Felipe González, el hombre que recibió toda la confianza de un país y la dilapidó con los GAL o Filesa, el hombre que fue a dar un abrazo a los responsables del terrorismo de Estado. El único consejo que yo seguiría de Felipe González es el que dijo respecto a los expresidentes, que son grandes jarrones chinos en casas pequeñas, no caben en ningún sitio, son molestos, no se sabe qué hacer con ellos, hay que tirarlos. Tengo la mesa aquí incendiada con esto. Feijóo aplaudiendo las palabras de Felipe. Es normal que y Patxi López recordándole el pasado. Esto es normal que aplauda a Feijóo, ¿no? Y antes decíamos que el señor González apenas representa poca gente dentro del PSOE. A lo mejor eso es lo que más le irrita. Por tanto, él no le preocupa en declaraciones como la que ha hecho hoy quedar mal en el espacio socialista, en el espacio del Partido Socialista. No le preocupa en absoluto. Lo que le preocupa es quedar bien hoy en la derecha, que es lo que está pasando. La derecha la está aplaudiendo con las orejas. Que si él va a votar en blanco, nos interesa a la mayoría de la gente un pimiento. Pero yo dudo que vaya a votar en blanco. Dudo, porque siendo Dios tan poderoso, su voto es más poderoso todavía. Y no creo que un Dios vote en blanco. Votará quien crea Dios que debe de bendecir. Esto está recordando aquella expresión de Alfonso Guerra de Felipe es Dios y yo soy su profeta. Eso es. Efectivamente, pero para no pintar nada en el espacio socialista es muy divertido el gran follón que se ha montado, que ha generado sus palabras, lo cual es un poco contradictorio. Y en segundo lugar, como les conoce muy bien, porque conoce muy bien ese partido, les recuerda dos cosas. Por una parte, lo de los presupuestos, que evidentemente no hay explicación razonable alguna para que se prolongue esta situación. Pero no una violación constitucional. Bueno, yo no voy a entrar en ese asunto, simplemente digo que es un auténtico disparate. Lo que hay con los presupuestos generales del Estado en este país es un auténtico disparate. Y en segundo lugar, les recuerda, oye, si de verdad estás tan convencido, y estás convencido, como te dice Tezanos, que eres mayoritario, hombre, Tezano ha acertado en Aragón también, ¿eh? Que Tezano también ha acertado en Aragón, aparte de Extremadura. Cuidadito con Tezano que acierta. Ha habido hoy un Felipe González durísimo con los suyos y todavía más duro con los ajenos, porque le preguntábamos, oiga, Rufián puede ser quien aglutine a la izquierda, como usted lo hizo, como Felipe lo hizo. Rufián puede ser el Felipe del siglo XXI. ¿Lo han visto? ¿Cómo? ¿Con quién me comparan?